Bienvenidos a las historias de Lilith. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la parte número 16. Ya estamos en la resolución de este misterio y vamos a descubrir finalmente quién es el asesino, qué sucedió, cómo. Tenemos listo a nuestro héroe para explicar el misterio. Así que no perdamos más tiempo. Un terrible remolino se produjo entre el público. Oyéronse gritos de mujeres que se desmayaban, y se perdió toda consideración a la majestad de la justicia. Aquello fue una batahola infernal. Todo el mundo quería ver a Rouletabille. El presidente gritó que iba a hacer evacuar la sala, pero nadie lo oía. Entretanto, Rouletabille saltaba por encima de la balaustrada que lo separaba del público sentado, abríase paso a codazos, llegaba al lado de su director, que lo abrazaba con efusión. Le tomó su carta de entre las manos, la deslizó en su bolsillo, penetró en la parte reservada del pretorio y así llegó hasta el banco de los testigos, dando empellones, recibiéndolos, sonriente, feliz e iluminándolo todo con sus grandes ojos redondos. Vestía el traje inglés con que yo lo había visto la mañana de su partida. ¿Pero en qué estado? El úlster en el brazo y la gorra de viaje en la mano. Dijo: «Pido disculpas, señor presidente. El transatlántico llegó con retraso. Vengo de América. Soy Joseph Rouletabille». Estalló una carcajada general. Todo el mundo estaba contento con la llegada de aquel muchacho. Parecía que aquellas conciencias se habían liberado de un enorme peso. Se respiraba. Teníase la certidumbre de que traía realmente la verdad, que iba a hacer saber la verdad. Pero el presidente estaba furioso. «Oh, ¿es usted Joseph Rouletabille?», replicó el presidente. «Pues bien, voy a enseñarle, joven, a no burlarse de la justicia. Mientras delibera la corte sobre su caso, lo pongo a disposición de la justicia, en virtud de mi poder discrecional». «Pero, señor presidente, yo no deseo otra cosa, estar a disposición de la justicia. Si mi entrada provocó un poco de barullo, le pido perdón por ello. Créame, señor presidente, nadie tiene más respeto que yo por la justicia. He entrado como he podido». Se puso a reír, y todo el mundo rió. «Llévenlo preso», ordenó el presidente. Pero el abogado Henry Robert protestó al instante. Comenzó por disculpar al joven e hizo comprender al presidente que era difícil prescindir de la declaración de un testigo que había vivido en el Glandier durante toda la misteriosa semana, de un testigo, sobre todo, que pretendía probar la inocencia del acusado y traer el nombre del asesino. «Usted va a revelarnos el nombre del asesino», dijo el presidente, impresionado, pero escéptico. «Pero, señor presidente, no vengo con otro objeto», exclamó Rouletabille. Casi estallaron los aplausos en el pretorio, pero los enérgicos chistidos de los ujieres restablecieron el orden. «Monsieur Rouletabille», dijo el abogado Henry Robert, «no ha sido citado regularmente como testigo, pero confío en que querrá interrogarlo el señor presidente». «Está bien», dijo el presidente, «lo interrogaremos, pero concluyamos antes». El abogado general púsose de pie. «Valdría más, quizá», hizo observar el representante del Ministerio Público, «que este joven nos diga al momento el nombre que denuncia como el del asesino». El presidente asintió con una sonrisa irónica. «Si el señor abogado general atribuye alguna importancia a la declaración de Rouletabille, no veo inconveniente en que el testigo nos diga al momento el nombre de su asesino». Se hubiera oído volar una mosca. Rouletabille callaba, mirando con simpatía a Monsieur Robert Darzac, que desde el principio tenía una expresión agitada y angustiosa. «Y bien», repitió el presidente, «estamos escuchándole. Esperamos que nos diga el nombre del asesino». Rouletabille registró tranquilamente el bolsillo de su chaleco, sacó un enorme cronómetro, miró la hora y dijo: «Señor presidente, no me es posible decir el nombre del asesino hasta las 6:30. Tenemos por delante 4 horas largas». La sala dejó oír murmullos de sorpresa. Algunos abogados expresaron en alta voz:
Se está burlando de nosotros. El presidente parecía encantado. Los abogados Henry Roberts y André Hess estaban molestos. Esta broma ha durado bastante, dijo el presidente. Puede usted, señor, retirarse a la sala de los testigos. Lo mantengo a nuestra disposición. Afirmo, señor presidente, exclamó con su voz aguda y aclarinada Rouletabille, que cuando yo le haya dicho a usted el nombre del asesino, usted comprenderá por qué no se lo puedo decir hasta las 6:30. Pero mientras tanto, puedo suministrar algunas explicaciones sobre el asesinato del guarda. Frederick Larsan, que me vio trabajar en el Glandier, podría decir mi dedicación en estudiar este asunto. Por más que sea de opinión contraria a la suya y pretenda que haciendo arrestar a Monsieur Robert Darzac hizo detener a un inocente, no dudará de mi buena fe, ni de la importancia que hay que atribuir a mis descubrimientos, que con frecuencia han corroborado los suyos. Frederick Larsan dijo: Señor presidente, será muy interesante oír a Monsieur Joseph Rouletabille, tanto más interesante cuanto que no es de mi opinión. Un murmullo de aprobación acogió la ingeniosa frase del inspector. Aceptaba el reto como buen jugador. La contienda se libraría entre aquellas dos inteligencias que habían procurado descifrar el mismo trágico problema y que habían llegado a distintas soluciones. Como el presidente callara, Frederick Larsan prosiguió: De modo, pues, que estamos de acuerdo con respecto a la puñalada que el asesino de Mademoiselle Stangerson le asestó al guarda en el corazón. Pero, puesto que no estamos de acuerdo sobre la fuga del asesino, del rincón del patio, sería curioso saber cómo Monsieur Rouletabille explica esa fuga. Evidentemente, dijo mi amigo, sería curioso. Toda la sala echóse a reír de nuevo. El presidente declaró enseguida que si se repetía un hecho semejante, no vacilaría en llevar a cabo su amenaza de hacer evacuar el pretorio. En realidad, gritó el presidente, no veo qué pueda provocar la risa en un asunto como este. Ni yo tampoco, dijo Rouletabille. Unas personas que estaban delante de mí metiéronse en la boca el pañuelo para no estallar. Bien, dijo el presidente, acaba usted de oír a Monsieur Larsan. ¿Cómo hizo, en consecuencia, el asesino para huir del rincón del patio? Rouletabille miró a la esposa de Matthew, que le sonrió tristemente. Puesto que Mademoiselle Matthew ha confesado su falta y no oculta que era la amante del guarda. ¡Qué canalla! Exclamó el abuelo. Haga salir al abuelo Matthew, gritó el presidente. Se llevaron al abuelo. Rouletabille prosiguió: Puesto que hizo esa confesión, puedo decirles que a menudo tenía citas de noche con el guarda, en el primer piso del torreón, en el cuarto que antes fue oratorio. Esas citas fueron frecuentes sobre todo en los últimos tiempos, cuando Matthew estaba clavado en la cama por el reumatismo. Una inyección de morfina aplicada a tiempo le daba al abuelo la calma y el reposo, y tranquilizaba a su esposa respecto de las pocas horas que permanecía ausente. La mujer venía de noche al castillo, envuelta en un gran chal que le servía para disimular en lo posible su figura, y la hacía semejante a un sombrío fantasma, que a veces turbó las noches del abuelo Jacques. Para advertir a su amante de su presencia, imitaba el siniestro maullido del gato de una vieja bruja de los bosques. Tan pronto oía ese grito, el guarda bajaba del torreón y acudía a abrirle una puertecita a la mujer. Cuando las reparaciones del torreón, emprendidas hace poco, las citas siguieron en el antiguo cuarto del guarda, en el mismo torreón, porque la nueva pieza, momentáneamente abandonada a aquel servidor, ubicada en el ala derecha del castillo, sólo estaba separada de los de la familia del mayordomo y de la cocinera por un tabique demasiado delgado. La mujer de Matthew acababa de dejar en perfecta salud al guarda cuando ocurrió el drama del rincón del patio. No teniendo el guarda y su compañera nada más que decirse, salieron juntos del torreón. Yo he sabido estos detalles, señor presidente, solo por el examen de los pasos del patio de honor que hice al día siguiente por la mañana. Bernier, el portero, que yo había apostado con su fusil detrás del torreón, lo que corroborará él por sí mismo, no podía ver lo que pasaba en el patio de honor. Solo llegó allí algo más tarde, atraído por los disparos de revólver, e hizo fuego a su vez. He aquí a la mujer de Matthew y al guarda en la sombra y en el silencio del patio de honor. Se estaban dando las buenas noches.
La mujer dirigióse hacia la puerta abierta del patio, y él se volvió a acostar en la pequeña pieza saliente, en la extremidad del ala derecha del castillo. Iba a llegar a la puerta de su cuarto, cuando estallaron los disparos de revólver. El guarda se volvió ansioso, desanduvo el camino recorrido. Va a llegar al ángulo del ala derecha del castillo, cuando salta sobre él una sombra y lo hiere. Muere. Su cadáver es recogido enseguida por gentes que creen transportar al asesino y que solo conducen al asesinado. Durante este tiempo, ¿qué hace la mujer de Matthew? Sorprendida por las detonaciones y por la invasión del patio, se achica lo más que puede en la sombra del patio de honor. El patio es vasto, y encontrándose cerca de la verja, podía pasar inadvertida, pero no pasó. Quedó y vio llevar el cadáver. Con el corazón acongojado por una angustia bien comprensible e impulsada por un presentimiento, vino hasta el vestíbulo del castillo, echó una mirada en la escalera iluminada por la linterna del abuelo Jacques, la escalera en que habían tendido el cuerpo de su amante, lo vio y huyó. Había despertado la atención del abuelo Jacques. Lo cierto es que éste púsose a seguir al fantasma negro que ya le había hecho pasar despierto algunas noches. Esa misma noche, antes del crimen, había sido despertado por los gritos del animalito de Dios y visto desde su ventana al fantasma negro. Se había vestido deprisa y eso explica que llegara al vestíbulo ya arreglado, cuando llevamos el cadáver del guarda. Luego, esa noche, en el patio de honor, quiso de una vez por todas ver de cerca la cara del fantasma. La reconoció. El abuelo es un viejo amigo de la esposa de Matthew. Debió confesarle sus amores, sus citas y rogarle que la salvara en aquel difícil momento. El estado de la mujer, que acababa de ver a su amante muerto, debía de ser lamentable. El abuelo Jacques se apiadó de ella y la acompañó a través del encinar y fuera del parque, más allá de los bordes del estanque, hasta el camino de Pinay. Desde allí, no tenía que andar más que algunos metros para entrar en su casa. El abuelo regresó al castillo y, dándose cuenta de la importancia que tendría para el amante del guarda que se ignorara su presencia en el castillo durante esa noche, trató de ocultarnos cuanto pudo ese episodio de una noche que tampoco contaba ya, que tantos contaba ya. No necesito, agregó Rouletabille, pedirle a ambos que corroboren este relato. Yo sé que las cosas ocurrieron como acabo de relatar. Apelaré solamente a los recuerdos de Larsan, que ya habrá comprendido cómo lo he averiguado todo, porque al siguiente día del crimen estaba inclinado sobre una doble pista en que se veía, viajando juntos, las huellas de los pasos del abuelo y los de Madame. Al llegar aquí, Rouletabille volvió hacia la posadera y le dijo: «Las huellas de los pies de Madame Mathieu», explicó Rouletabille, «tienen un singular parecido con los rastros de los pies elegantes del asesino». La posadera estremecióse y miró hoscamente al joven reportero. ¿Qué era lo que insinuaba? ¿Qué quería decir? Madame tiene el pie elegante, largo, más bien algo grande para una mujer. Excepto la punta aguda del botón, es el pie del asesino. En el auditorio hubo algunos movimientos. Rouletabille, con un ademán, los hizo cesar. Se hubiera dicho en verdad que quien ahora mandaba la audiencia era él. Me apresuraré a agregar, dijo, que esto no significa gran cosa, y que un pesquisante que forjase un sistema sobre huellas parecidas, sin ponerles una idea general alrededor, caería enseguida en el error judicial. Monsieur Robert Darzac tiene también los pies del asesino, y sin embargo, no es el asesino. Nuevos movimientos. El presidente preguntó a la esposa de Matthew: ¿Ocurrieron las cosas aquella noche como acaban de ser relatadas, madame? Sí, señor presidente. Se diría que monsieur Rouletabille hubiese andado tras de nosotros. ¿Usted vio huir al asesino hasta la extremidad del ala derecha? Sí, y también vi conducir, un minuto más tarde, el cadáver del guarda. ¿Y el asesino? ¿Qué fue de él? Usted quedó sola en el patio de honor, y sería muy natural que lo hubiese visto entonces. Ignoraba la presencia de usted, y el momento era para la fuga. No vi nada, señor presidente. En aquel momento la noche habíase puesto muy oscura. Será, pues, monsieur Rouletabille, dijo el presidente,
quien tendrá que explicarnos cómo huyó el asesino. Evidentemente, replicó en el acto el joven, con tal seguridad que el propio presidente no pudo dejar de sonreír. Y Rouletabille prosiguió. Era imposible que el asesino huyese de modo normal del rincón del patio en que había entrado sin que lo viéramos. Es un rinconcito de los más estrechos, rodeado de fosos y de altas rejas. El asesino se hubiera echado sobre nosotros o nosotros sobre él. Aquel cuadro estaba casi tan materialmente cercado por los fosos, las rejas y nosotros mismos como el... Entonces, díganos usted, puesto que el hombre entró en ese rincón, ¿cómo fue que no lo encontraron ustedes? Hace media hora que no le preguntamos otra cosa. Rouletabille sacó otra vez el reloj que guardaba en el bolsillo de su chaleco y le echó una mirada. Señor presidente, puede usted seguir preguntándomelo durante 3 horas y media más, pues solo me será posible responderle a las 6:30. Esta vez los murmullos no fueron hostiles. Comenzaba a tenerse confianza en Rouletabille. Se le daba crédito. Y aquella pretensión de fijarle una hora al presidente, como si le diera cita a un camarada, los divertía a todos. En cuanto al presidente, luego de haberse preguntado si debía enojarse, se resolvió por divertirse con aquel muchacho como todos los presentes. Rouletabille despertaba simpatía, y el presidente ya la sentía. En fin, con tanta precisión había definido el papel de la posadera en el asunto y explicado tan bien cada uno de sus pasos durante aquella noche que M. de Roucoux había casi obligado a tomarlo en serio. Está bien, Monsieur Rouletabille, será como usted dispone, pero que no le vuelva a ver antes de las 6:30. Rouletabille saludó al presidente y, moviendo la cabezota, encaminóse hacia la puerta de los testigos. Su mirada me buscaba, no me vio. Entonces me libré lo mejor que pude de la muchedumbre que me rodeaba y salí de la sala de la audiencia casi al mismo tiempo que Rouletabille. Aquel excelente amigo me acogió con cariño. Estaba contento y locuaz. Me sacudía las manos con júbilo. Yo le dije, no le preguntaré, querido amigo, qué fue a hacer usted en América. Me contestaría sin duda como al presidente, que no me lo puede decir hasta las 6:30. No, mi querido Sinclair, voy a decirle al momento lo que fui a hacer a América, porque usted es mi amigo. Fui a buscar el nombre de la segunda mitad del asesino. Realmente, el nombre de la segunda mitad. Así es. Cuando dejamos el Glandier por última vez, yo conocía las dos mitades del asesino y el nombre de una de esas mitades. Fue el nombre de la otra lo que marché a buscar en América. En ese momento entrábamos en la sala de los testigos. Todos rodearon a Rouletabille, haciéndole muchas demostraciones. El reportero mostróse muy amable, excepto con Adolphe Rance, para quien se condujo con una marcada frialdad. Como Frederick Larsan entraba en ese instante en la sala, Rouletabille fue a su encuentro y le administró uno de esos apretones de manos de los que se sale con las falanges rotas. Para que le demostrara tanta simpatía, era indudable que Rouletabille estuviera bien seguro de haberlo vencido. Larsan sonreía, seguro de sí mismo, y le preguntaba a su vez qué había ido a hacer a América. Entonces Rouletabille, muy amable, lo tomó del brazo y le contó 10 anécdotas de su viaje. En cierto momento se apartaron, hablando de cosas más serias, y por discreción yo me aparté de ellos. Por otra parte, sentía gran curiosidad por volver a la sala de audiencia donde continuaba el interrogatorio. Volví a mi sitio y pude comprobar que el público acordaba una importancia relativa a lo que ocurría entonces, y que esperaba con impaciencia las 6:30. Aquellas 6:30 llegaron al fin, y Joseph Rouletabille fue introducido de nuevo. Describir la emoción con que lo observaban los ojos de la multitud sería imposible. No se respiraba. Monsieur Robert Darzac habíase levantado de su banco. Estaba pálido como un muerto. El presidente dijo con gravedad: «No le haré prestar juramento, monsieur. Usted no fue citado regularmente, pero creo que no será necesario que le explique toda la gravedad de las palabras que va a pronunciar». Y agregó con acento de amenaza: «Toda la gravedad de esas palabras, para usted y para los demás». Rouletabille lo miraba muy tranquilo. Luego dijo: «Sí». «Veamos», dijo el presidente. «Hace un momento hablábamos del rincón del patio que había servido de refugio al asesino.
Son las 6:35, Monsieur Rouletabille, y aún no sabemos nada. Óigame, monsieur, comenzó diciendo mi amigo en medio de un silencio total. He dicho que aquel rincón del patio estaba cerrado y que al asesino le era imposible escapar de aquel cuadro sin que aquellos que andaban en su busca lo notasen. Esa es la verdad. Cuando estábamos allí en aquel rincón del patio, el asesino estaba con nosotros. ¿Y usted no lo vio? Eso es lo que la acusación pretende. Y todos lo vimos, señor presidente, exclamó Rouletabille. ¿Y por qué no lo detuvieron? Solamente yo sabía que era el asesino, y yo necesitaba que el asesino no fuese detenido enseguida. Y además no tenía más prueba en ese momento que mi razón. Sí, solo mi razón me provocaba que el asesino estaba allí y que nosotros lo veíamos. Me he tomado el tiempo necesario para traerle hoy a la justicia una prueba irrefutable. Pero hable, monsieur, hable. Díganos el nombre del asesino, dijo el presidente. Ese nombre se encuentra entre los que estaban en el rincón del patio, prosiguió Rouletabille, que por su parte no parecía estar apurado. La impaciencia comenzaba a dominar a la sala. ¡El nombre! ¡El nombre! Murmuraron. Rouletabille, con un acento que merecía bofetadas, dijo: Estoy dejando arrastrar un poco mi declaración, señor presidente, porque tengo mis razones para ello. ¡El nombre! ¡El nombre! Gritó la muchedumbre. ¡Silencio! Gritó el ujier. El presidente dijo: Es necesario que nos diga enseguida el nombre, monsieur. Los que se hallaban en el rincón del patio eran el guarda muerto. ¿Era él el asesino? No, monsieur. El abuelo Jacques. No, monsieur. El portero Bernier. No. Mr. Adolf William Rance, entonces. No quedan más que Mr. Adolf Rance y usted. Usted no es el asesino. No, monsieur. Entonces acusa usted a Mr. Adolf Rance. No, monsieur. Entonces no comprendo. ¿Qué es lo que pretende? En el rincón del patio no había otra persona. Sí, no había nadie en el rincón del patio ni debajo, pero había alguien encima, alguien que se inclinaba en su ventana sobre el rincón del patio. —¡Frédéric Larsan! —exclamó el presidente. —Frédéric Larsan —respondió Rouletabille con voz sonora. Y volviéndose hacia el público, que ya hacía oír sus protestas, le dirigió estas palabras con una energía de que no lo creían capaz. —¡Frédéric Larsan! ¡El asesino! Un clamor en que se confundía el azoramiento, la consternación, la indignación, la incredulidad y en algunos casos el entusiasmo por el muchacho audaz que se atrevía a lanzar tal acusación llenó la sala. El presidente ni siquiera trató de calmarlo. Cuando hubo cesado por sí mismo, oyóse claramente a Robert Darzac que, dejándose caer en su banco, decía: «Es imposible. Está loco». El presidente: «Usted se atreve, monsieur, a acusar a Larsan. Observe el efecto de semejante acusación. El propio monsieur Robert Darzac le trata a usted de loco. Si usted no lo está, traiga pruebas». «¿Pruebas, señor presidente? ¿Quiere pruebas? Pues voy a darle enseguida una prueba», dijo la aguda voz de Rouletabille. «Que hagan comparecer al inspector Larsan». El presidente: «Ujier, llame a Frédéric Larsan». El ujier corrió a la pequeña puerta y desapareció. La puertecita había quedado abierta. Todos los ojos estaban fijos en aquel punto. El ujier reapareció. Se adelantó hasta el centro del pretorio y dijo: «Señor presidente, el inspector Larsan no está ahí. Partió a las 4 y no se le volvió a ver». «Ahí tiene mi prueba», gritó triunfante Rouletabille. «Explíquese, ¿qué prueba?», preguntó el presidente. «Mi prueba irrefutable», dijo el joven reportero. «¿No ve que es la fuga de Larsan? Le juro que no volverá. Créamelo. Usted no volverá a ver a Larsan». Rumores en el fondo de la sala. «Si usted no se está burlando de la justicia, ¿por qué no aprovechó la circunstancia de que Larsan estuviese ahí junto con usted para acusarlo cara a cara? Al menos hubiera podido contestarle». ¿Qué respuesta hubiera podido ser más terminante, señor presidente? No me responde, no me responderá jamás. Acuso a Larsan de ser el asesino y huye. Si eso no le parece una prueba. No queremos creer, no creemos que Larsan, como usted dice, haya huido. ¿Por qué había de huir? Él no sabía que usted lo iba a acusar. Sí, monsieur, lo sabía, puesto que yo mismo se lo hice saber esta tarde. Usted hizo eso. Usted cree que Larsan es el asesino y le da medios para huir.
Sí, señor presidente, hice eso, replicó Rouletabille con orgullo. Yo no pertenezco a la justicia, yo no pertenezco a la policía. Yo soy un humilde periodista, y mi oficio no es hacer arrestar a las personas. Yo sirvo la verdad como quiero. Ese es asunto mío. Preserven ustedes a la sociedad como mejor puedan. Ese es asunto suyo. Pero no seré yo quien traiga una cabeza al verdugo. Hace un rato le dije que comprendería que no pudiese pronunciar el nombre del asesino hasta las 6:30. Había calculado que Frederick Larsan necesitaba ese tiempo para tomar el tren de las 4:17 para París, donde sabría ponerse a salvo. 1 hora para llegar a París, 1 hora y cuarto para hacer desaparecer todo rastro de su paso. De ese modo llegábamos a las 6:30. No será posible dar con Larsan, declaró Rouletabille, mirando fijamente a Monsieur Robert Darzac. Es demasiado vivo. Es un hombre que siempre se ha escapado, y que en vano fue buscado largo tiempo. Si es menos hábil que yo, agregó Rouletabille, riendo de buena gana y riendo solo, porque nadie tenía ya ganas de reír, es más hábil que todos los policías del mundo. Ese hombre, que desde hace 4 años se introdujo en la Sûreté y se hizo célebre en ella con el nombre de Larsan, es mucho más célebre con otro nombre que ustedes conocen mucho. Frederick Larsan, señor presidente, es Ballmeyer. —¡Ballmeyer! —exclamó el presidente. —¡Ballmeyer! —exclamó Robert Darzac incorporándose. —Ballmeyer. Entonces era cierto. Oh, oh, Monsieur Darzac, parece que ya no cree usted que me he vuelto loco. Ballmeyer, Ballmeyer, Ballmeyer. En la sala no se oía más nombre que ese. El presidente suspendió. Ya se imaginarán qué suspensión de audiencia más sensacional fue aquella. Al público no le faltaba de qué ocuparse. Ballmeyer. Ahora se veía que el muchacho era realmente asombroso. Ballmeyer. El rumor de su muerte había ocurrido hacía varios años. Ballmeyer había escapado a la muerte, como toda su vida había escapado a la policía. ¿Será necesario que recuerde aquí los delitos de Ballmeyer? Durante 20 años sus proezas ocuparon las crónicas de la policía, y si algunos de mis lectores se olvidaron del caso del Cuarto Amarillo, en cambio ese nombre de Ballmeyer no debe haberse borrado de su memoria. Ballmeyer fue el arquetipo del caballero de industria. No había gentleman más gentleman que él. No había prestidigitador más hábil que él. No había apache más terrible y audaz que él. Inscripto en la mejor sociedad, había robado el honor de las familias y el dinero de las apuestas con una maestría que nunca fue superada. En ciertas ocasiones difíciles no había titubeado en manejar el cuchillo y dar el golpe del hueso de carnero. Por otro lado, no titubeaba nunca, y ninguna empresa estaba por sobre sus fuerzas. Una vez había caído en manos de la justicia, se escapó, la mañana del proceso, echando pimienta en los ojos de los guardas que lo conducían al tribunal. Más tarde se supo que el día de su fuga, mientras andaban rastreándole, él asistía tranquilamente, sin disfraz alguno, a un estreno de la Comédie Française. Enseguida abandonó Francia para ir a trabajar en América, y la policía del estado de Ohio lo apresó. Pero al día siguiente volvía a escapar. Se necesitaría un volumen para hablar de Ballmeyer, y era ese hombre quien se había convertido en Frederick Larsan. Y aquel chico Rouletabille era quien había descubierto eso. Era él también, aquel muchacho que conocía el pasado de Ballmeyer, quien le permitía una vez más burlarse de la sociedad, proporcionándole el medio de fugarse. A esto solo yo podía admirar a Rouletabille, porque sabía que su objeto era servir hasta el fin a Monsieur Robert Darzac y a Mademoiselle Stangerson, librándolos del maleante sin que éste hablara. Aún no se había disipado el efecto de semejante revelación cuando ya se oía a los más apurados exclamar: «Admitiendo que el asesino sea Larsan, eso no nos explica cómo se escapó éste del Cuarto Amarillo». Pero ya se reabría la audiencia. El presidente prosiguió: «Usted hace un rato nos dijo que era imposible huir del rincón del patio. Admito sin dificultad que, puesto que Larsan se encontraba inclinado en su ventana y encima de ustedes, estaba aún en aquel rincón del patio. Pero para encontrarse en su ventana había tenido necesidad de salir del patio.
Luego había huido. ¿Pero cómo? Rouletabille. Dije que no había podido huir de modo normal. Huyó anormalmente. Porque el rincón del patio, ya lo he dicho, no estaba más que casi cerrado, mientras que el cuarto amarillo lo estaba por completo. Se podía trepar por la pared, cosa imposible en el cuarto amarillo, subir a la azotea y de allí, mientras estábamos inclinados sobre el cadáver del guarda, penetrar en la galería por la ventana que da justamente encima. Larsan solo tenía que dar entonces un paso para estar en su cuarto, abrir su ventana y hablarnos. Esto no era más que un juego de niños para un acróbata de la fuerza de Bollmeyer. Y aquí tiene el señor presidente la prueba de lo que insinúo. Al decir esto, Rouletabille extrajo del bolsillo de la chaqueta un pequeño paquete que abrió y del que sacó una clavija. Aquí tiene usted, señor presidente, una clavija que se adapta perfectamente a un agujero que se halla en la saliente de la derecha que sostiene la azotea de la pieza. Larsan, que lo preveía todo y que pensaba establecer todos los medios de fuga alrededor de su cuarto, cosa indispensable cuando se hace ese juego, había hundido esta clavija en una repisa. Un pie en el poste que está en el ángulo del castillo, una mano en la cornisa de la puerta del guarda, la otra mano en la azotea, y Larsan desaparecía en el aire. Fácil siendo tan ágil como es, y que esa noche no estaba adormecido por un narcótico, como nos lo hizo creer. Habíamos comido con él, señor presidente, y a los postres nos hizo el papel del que se muere de sueño, porque tenía necesidad de aparentar que estaba dormido él también, para que no llamara la atención que yo hubiera sido víctima de un narcótico comiendo con Larsan. Desde que habíamos pasado por el mismo trance, las sospechas no lo afectaban. Porque yo, señor presidente, yo estuve real y positivamente dormido, por el propio Larsan. Si yo no hubiese estado en esa triste situación, jamás se hubiera introducido Larsan aquella noche en el cuarto de Mademoiselle Stangerson, y la desgracia no habría sucedido. Se oyó un sollozo. Era Monsieur Darzac, que no había podido retener tan dolorosa queja. Se comprenderá, agregó Rouletabille, que durmiendo yo al lado de su cuarto, incomodaba mucho a Larsan aquella noche, porque sabía, o por lo menos sospechaba, que yo velaba esa noche. Naturalmente que no podía pasarle por la imaginación que yo sospechaba de él, pero yo podía descubrirlo en el momento en que salía de su cuarto para dirigirse al de Mademoiselle Stangerson. Esa noche esperó para penetrar en el departamento de Mademoiselle Stangerson, a que yo estuviese dormido y que mi amigo Sinclair estuviera ocupado en mi propio cuarto en despertarme. 10 minutos después, Mademoiselle Stangerson lanzaba un horrendo grito. —¿Cómo llegó usted entonces a sospechar de Larsan? —preguntó el presidente. Mi razón me lo había indicado, señor presidente, de modo que tenía puestos los ojos sobre él, pero es un hombre habilísimo, y yo no había previsto el golpe del narcótico. Sí, mi razón me lo había indicado, pero necesitaba una prueba palpable, como quien dice, verlo con los propios ojos, después de haberlo visto con el lado bueno de mi razón. ¿Qué entiende usted por el lado bueno de su razón? Señor presidente, la razón tiene dos lados, el bueno y el malo. Solo sobre uno de ellos es posible apoyarse con solvencia, el bueno. Se le reconoce porque nada afecta a sus construcciones. Al día siguiente del inexplicable suceso de la galería, cuando yo estaba en la situación de los que no saben por dónde tomarla, cuando estaba encorvado sobre las huellas sensibles, me levanté de pronto y apoyándome sobre mi razón, subí a la galería. Allí me di cuenta de que el asesino que había perseguido no había podido ni normal ni anormalmente salir de la galería. Entonces, con el lado bueno de mi razón, tracé un círculo en el cual encerré el problema, y alrededor de ese círculo grabé mentalmente estas letras. Puesto que el asesino no puede estar fuera del círculo, está dentro. ¿A quién veo en ese círculo? Digo pase lo que pase, pero no creo que Larsan pensara ya entonces en recurrir al asesinato. En todo caso, toma esas precauciones para comprometer a Mademoiselle Stangerson con el disfraz de Darzac. Por otro lado, Larsan tiene aproximadamente la estatura de Darzac y casi el mismo pie. No le será, pues, difícil, luego de haber dibujado la huella del pie de Darzac,
hacerse fabricar con ese dibujo botines que calzará. Estas son tretas infantiles para un Larsan Bollmeyer. Luego, ni respuesta a su carta, ni cita, y siempre tiene la preciosa llavecita en el bolsillo. Pues bien, puesto que Mademoiselle Stangerson no viene, él va a ella. Desde hace tiempo tiene proyectado su plan. Se documentó respecto del Glandier y del pabellón. Una tarde en que Monsieur y Mademoiselle Stangerson salen a pasear, y que el abuelo también ha salido, introdúcese en el pabellón por la ventana del vestíbulo. Está solo en aquel momento. Nadie lo apura. Mira los muebles. Uno de ellos, muy curioso, parecido a una caja de hierro, tiene una diminuta cerradura. Eso le interesa. Como guarda en el bolsillo la llavecita de cobre, se acuerda de ella. Asociación de ideas. Prueba la llave en la cerradura. La puerta se abre. Papeles. Esos papeles han de ser importantes para que se los haya encerrado en un mueble tan particular. Siempre pueden servir para un pequeño chantaje. Eso le ayudará, quizás, en sus planes. Enseguida hace un envoltorio con aquellos papelotes y va a depositarlo en el lavatorio del vestíbulo, entre la expedición del pabellón y la noche del asesinato del guarda. Larsan tuvo tiempo de revisar estos papeles. ¿Qué haría con ellos? Son más bien comprometedores. Aquella noche los llevó al castillo. Quizás esperara que la devolución de aquellos papeles, que significaban 20 años de trabajo, le aportara una demostración de simpatía por parte de Mademoiselle Stangerson. Sea cual fuere la razón, lo cierto es que devolvió los papeles, sacándose un estorbo de encima. Rouletabille tosió, y yo comprendí lo que esa tos significaba. Se sentía molesto evidentemente con aquella parte de sus explicaciones, por la resolución que había tomado de no dar a conocer el verdadero motivo de la actitud de Larsan para con Mademoiselle Stangerson. Su razonamiento era demasiado incompleto para satisfacer a todo el mundo, y el presidente, sin duda, se lo hubiera observado, si no fuese que Rouletabille, con viveza, no hubiera exclamado: «Ahora llegamos a la explicación del misterio del cuarto amarillo». En la sala hubo movimientos de sillas, ligeros atropellos. La curiosidad había llegado al máximo. «Me parece», dijo el presidente, «que de acuerdo con su hipótesis, Monsieur Rouletabille, el misterio del cuarto amarillo ya está explicado. Y fue el mismo Frédéric Larsan quien nos lo explicó, contentándose con engañar respecto del personaje y colocando a Monsieur Darzac en su propio lugar. Es evidente que la puerta del cuarto amarillo se abrió cuando Monsieur Stangerson estaba solo frente a ella, y que el profesor dejó huir al hombre que salía del cuarto de su hija, quizás a pedido de ésta, para evitar el escándalo». «No, señor presidente», protestó con energía el joven, «usted olvida que Mademoiselle Stangerson, desmayada por el golpe, no podía hacer pedidos, ni volver a cerrar por dentro el pasador y la cerradura. También olvida que Monsieur Stangerson juró ante su hija que la puerta no se había abierto». «Esa es, sin embargo, monsieur, la única manera de explicarse las cosas. El cuarto amarillo estaba cerrado como una caja de hierro. Para servirme de sus expresiones, el asesino le era imposible escaparse de allí normal ni anormalmente. Cuando se entró en el cuarto, no se le encontró. Era, pues, forzoso que hubiera huido. Eso era completamente inútil, señor presidente. No tenía necesidad de escapar, puesto que no estaba allí». «¿Cómo?». Rumores en la sala. «¿Cómo no estaba allí?». «No, como no podía estar allí, no estaba. Siempre hay, señor presidente, que apoyarse en la razón». «Pero, ¿y todas las huellas de sus pasos?», protestó el presidente. «No, señor presidente, es lo que dice el lado malo de la razón. El lado bueno dice esto: desde el momento en que Mademoiselle Stangerson encerróse en su cuarto hasta el momento en que se derribaba la puerta, es imposible que el asesino se haya escapado de ese cuarto. Y como allí no se le encontró, es evidente que desde el momento de la clausura de la puerta hasta el momento en que ésta fue forzada, el asesino no estaba en el cuarto». «Pero, ¿y las huellas?». «Señor presidente, lo diré una vez más. Esos son los rastros sensibles, y los rastros sensibles nos inducen a cometer errores, porque nos hacen ver lo que quieren. No hay que servirse de ellos, le repito, para razonar.
Hay que razonar antes y ver enseguida si los rastros sensibles entran en el círculo del razonamiento. Yo poseo un pequeño círculo de verdad incontestable. El asesino no estaba en el cuarto amarillo. ¿Por qué se creyó que estaba? A causa de las huellas de su paso. Pero puede haber estado antes. La razón dice que tiene que haber estado antes. Examinemos los rastros y lo que sabemos del caso, y veamos si esos rastros están en contradicción con el paso del asesino antes de que Mademoiselle Stangerson se encierre en su cuarto, delante de su padre y del abuelo Jacques. Después de la publicación del artículo aparecido en Le Matin y de una conversación que tuve en el trayecto de París a Epinay con el juez de instrucción, me pareció que estaba probado que el cuarto amarillo estaba herméticamente cerrado y que, por lo tanto, el asesino había desaparecido antes de la entrada de Mademoiselle Stangerson a medianoche. Los signos exteriores hallábanse entonces en desacuerdo con mi razón. Mademoiselle Stangerson no se había atacado sola, y aquellas huellas revelaban que no había habido suicidio. El asesino había estado, pues, antes. Pero, ¿cómo entonces Mademoiselle Stangerson fue atacada después? O mejor dicho, parecía haber sido atacada después. Necesitaba, naturalmente, reconstruir el drama en dos fases, bien distintas, y de algunas horas realmente Necesitaba naturalmente reconstruir el drama en dos fases, bien distintas, y de algunas horas una de la otra. La primera, durante la cual se había intentado realmente asesinar a Mademoiselle Stangerson, y la segunda, durante la cual, por una pesadilla que tuvo, los que estaban en el laboratorio creyeron que la asesinaban. Entonces aún no había penetrado yo en el cuarto amarillo. ¿Qué heridas tenía Mademoiselle Stangerson? Señales de estrangulación y un formidable golpe en la sien. Las señales de estrangulación no me preocupaban. Podían haber sido hechas antes, y Mademoiselle Stangerson las habría disimulado con un echarpé, una boa, cualquier cosa. Porque desde el momento en que yo razonaba y me veía obligado a dividir el drama en dos fases, forzoso me era aceptar que Mademoiselle Stangerson había ocultado todos los acontecimientos de la primera faz. Sin duda, tenía sus razones para eso, puesto que no le había dicho nada a su padre, y naturalmente tuvo que contarle al juez la agresión del asesino, cuyo paso no podía negar, como si esa agresión hubiese tenido lugar de noche, durante la segunda faz. Estaba obligada a eso, porque de lo contrario, su padre le hubiese dicho: ¿por qué nos ocultaste eso? ¿Qué significa tu silencio después de semejante agresión? Había, pues, disimulado todas las marcas de estrangulación de la mano del hombre en su cuello, pero estaba el golpe formidable en la sien. Eso no lo comprendía, sobre todo cuando supe que se había encontrado un hueso de carnero, arma del crimen. No podía disimular que había recibido aquel golpe, y sin embargo la herida aparecía evidentemente como habiendo sido inferida durante la primera faz, puesto que requería la presencia del asesino. Imaginé que el golpe fuera mucho menos recio de lo que se decía, en lo que estaba equivocado, y pensé que Mademoiselle Stangerson había ocultado la herida de la sien con un peinado partido en bandeau. En cuanto a la huella impresa en la pared de la mano del asesino, herida por el revólver de Mademoiselle Stangerson, esa huella fue hecha evidentemente antes, y el asesino había sido necesariamente herido en la primera faz, es decir, mientras estaba allí. Todos los rastros del paso del asesino fueron dejados durante la primera faz. El hueso de carnero, los pasos negros, la boina, el pañuelo, la sangre en la pared, en la puerta y en el piso. Evidentemente, si todos aquellos rastros estaban aún allí, era porque Mademoiselle Stangerson, que deseaba que no se supiera nada de lo sucedido, no había tenido aún tiempo para hacerlos desaparecer. Esto me llevó a buscar la primera faz del drama en un tiempo muy cercano de la segunda. Si después de la primera faz, es decir, después que el asesino se hubo escapado, después que ella misma volvió al laboratorio donde su padre la encontraba trabajando, hubiera podido penetrar de nuevo un instante al cuarto, hubiese hecho desaparecer enseguida, al menos, el hueso de carnero, la boina y el pañuelo,
que estaban tirados en el piso. Pero no lo intentó, porque su padre no se apartó de ella un solo momento. Luego, después de la primera faz, hasta medianoche, no entró en su cuarto. Alguien había entrado a las 10. El abuelo, que hizo su tarea de todas las noches, cerró los postigos y prendió el velador. Mademoiselle Stangerson no olvidó, sin duda, que el abuelo iba a entrar en su cuarto. De ahí que se alarme y le diga al viejo servidor que no se incomode, que no vaya al cuarto. Esto está bien claro en el artículo de Le Matin. El abuelo entra, sin embargo, y no ve nada, porque el cuarto amarillo está totalmente a oscuras. Mademoiselle Stangerson debió pasar entonces 2 minutos atroces. Creo, sin embargo, que ignoraba que hubiese tantos rastros del paso del asesino en su cuarto. Después de la primera faz, solo había tenido tiempo, sin duda, para disimular las marcas de los dedos del hombre en su cuello y salir de su cuarto. Si hubiera sabido que el hueso, la boina y el pañuelo estaban en el piso, los hubiese recogido, cuando entró a las 12 en su cuarto. No los vio, se desvistió a la claridad del velador, se acostó acomodada por el terror, anonadada por el terror que había hecho que penetrara en su cuarto lo más tarde posible. De este modo se veía obligado a llegar a la segunda faz del drama, estando sola Mademoiselle Stangerson en su cuarto, puesto que el asesino no había sido encontrado en la pieza. Así yo tenía que hacer entrar naturalmente en el círculo de mi raciocinio a los rastros exteriores. Pero quedaban por explicar otros rastros. Había habido disparos de revólver durante la segunda faz, gritos. ¿Qué podía sugerirme en tal circunstancia el lado bueno de mi razón? En cuanto a los gritos, puesto que no había asesino en el cuarto, los provocó una pesadilla. Se oye un gran ruido de muebles volcados. Imagino, me veo obligado a imaginar esto. Mademoiselle Stangerson se ha dormido, sueña, la pesadilla recarga sus imágenes rojas, vuelve a ver al asesino que se abalanza sobre ella. Ella grita, ¡socorro, asesino! Y su mano va a buscar el revólver que colocó sobre la mesa de luz antes de acostarse. Su mano choca con fuerza contra la mesa de noche y la derriba. El revólver cae al suelo, sale un tiro y la bala va a incrustarse en el cielo raso. Desde un principio esa bala me parecía la bala del asesino. Revelaba la posibilidad del accidente y también concordaba con mi hipótesis de pesadilla, que fue una de las razones por las cuales comencé a no dudar que el crimen tuviera lugar antes y que Mademoiselle Stangerson, dotada de un carácter de excepcional energía, lo había ocultado. Pesadilla, disparo de revólver. Mademoiselle Stangerson se despierta. Trata de levantarse, cae al suelo sin fuerzas, volcando muebles, gritando «¡Asesino, socorro!» y se desvanece. No obstante, se hablaba de 2 disparos de revólver durante la segunda faz. Yo también, para mi tesis, ya no era una hipótesis, necesitaba 2, pero 1 en cada una de las fases y no 2 en la última. Un tiro para herir al asesino antes y un tiro durante la pesadilla después. Ahora bien, ¿era seguro que durante la noche hubiese habido 2 tiros de revólver? El revólver se hizo oír en medio del estrépito de los muebles volcados. En un interrogatorio, Monsieur Stangerson habla de una detonación sorda primero y de una detonación fuerte después. El golpe sordo no sería producido por la caída del mármol de la mesa de noche sobre el piso. Es necesario que esta explicación sea buena. Yo estuve seguro de que era buena cuando supe que los porteros, Bernier y su mujer, no habían oído, estando cerca del pabellón, más que un disparo de revólver. Así lo declararon al juez. De ese modo casi había reconstruido las 2 fases del drama cuando entré por vez primera en el cuarto amarillo. Sin embargo, la gravedad de la herida en la sien no entraba en el círculo de mi razonamiento. Esa herida no había sido hecha por el asesino con el hueso de carnero durante la primera faz, porque era demasiado grave, y Mademoiselle Stangerson no hubiera podido disimularla ni la habría ocultado bajo un peinado de bandeau. Entonces, aquella herida necesariamente fue hecha durante la segunda faz, en el momento de la pesadilla. Eso es lo que fui a preguntarle al cuarto amarillo, y lo que el cuarto amarillo me respondió.
Rouletabille extrajo de su pequeño paquete un pedazo de papel blanco, sacó un objeto invisible, que mantuvo entre el pulgar y el índice, y que presentó al presidente. Esto, señor presidente, es un cabello rubio manchado de sangre, un cabello de Mademoiselle Stangerson. Lo encontré pegado a uno de los ángulos del mármol de la mesa de noche, volcado en el piso. Esa punta del mármol también estaba manchada de sangre. Por esa manchita de sangre supe que Mademoiselle Stangerson, levantándose de su lecho, había caído cuán larga es, y muy rudamente, sobre esa punta de mármol que la había herido en la sien y que había retenido este cabello que Mademoiselle Stangerson debía tener sobre la frente. La sala estuvo otra vez a punto de aplaudir, pero como Rouletabille prosiguiera enseguida, restablecióse el silencio. Me faltaba averiguar, aparte del nombre del asesino, que no conocería sino algunos días después, en qué momento había tenido lugar la primera faz del drama. El interrogatorio de Mademoiselle Stangerson, aunque arreglado para engañar al juez, y de Monsieur Stangerson, debían revelármelo. Mademoiselle Stangerson dio con exactitud el empleo de su tiempo aquel día. Hemos establecido que el asesino se introdujo entre las 5 y las 6 en el pabellón. Pongamos que fueran las 6:15, cuando el profesor y su hija volvieron a ponerse al trabajo. Es, pues, entre las 5 y las 6:15 cuando hay que buscar. Necesito, pues, en ese corto lapso, buscar el momento en que el profesor y su hija están separados. Pues bien, ese momento lo encuentro en el interrogatorio realizado en el cuarto de Mademoiselle Stangerson, en presencia de Monsieur Stangerson. Allí está dicho que el profesor y su hija vuelven al laboratorio a las 6. Monsieur Stangerson dijo: «En aquel momento se me acercó mi guardabosques, que me retuvo un instante». Hubo, pues, una conversación con el guarda. Este habló a Monsieur Stangerson de cortes de leña y de caza furtiva. Mademoiselle Stangerson no está allí. Se encaminó al laboratorio, puesto que el profesor agrega: «Me separé del guarda y fui a reunirme con mi hija, que estaba ya entregada al trabajo». Fue en esos cortos minutos cuando se desarrolló el drama. Veo claramente a Mademoiselle Stangerson entrando en el pabellón, penetrar en su cuarto para sacarse el sombrero y hallarse frente al bandido que la persigue. Él estaba allí, en el pabellón, desde hacía cierto tiempo. Debía de haber dispuesto las cosas de modo que todo sucediera de noche. Entonces quitóse los zapatos del abuelo, que lo molestaban, en las condiciones que le dije al juez de instrucción. Había operado el robo de los papeles, como referí hace un momento, y enseguida deslizóse bajo la cama. El tiempo le había parecido largo. Se puso en pie, echóse de nuevo a andar por el laboratorio, pasó al vestíbulo, miró al jardín y vio venir hacia el pabellón, porque en ese momento la noche comenzaba a caer y era muy clara, a Mademoiselle Stangerson sola. Y, para que la viese sola, era porque la conversación entre Monsieur Stangerson y el guarda que lo retenía tenía lugar en un rincón apartado del sendero, rincón en que se halla un grupo de árboles que los ocultaba. Entonces está hecho su plan. Va a estar más tranquilo, solo con Mademoiselle Stangerson en aquel pabellón, que lo hubiese estado en plena noche con el abuelo durmiendo en el desván. Y debió cerrar la ventana del vestíbulo, lo que también explica que ni Monsieur Stangerson ni el guarda, por otra parte bastante alejados todavía del pabellón, oyeran el tiro del revólver. Luego se vuelve al cuarto amarillo. Lo que acaeció allí debió haber sido rápido como un relámpago. Mademoiselle Stangerson debió gritar, o más bien quiso gritar su espanto. El hombre la tomó de la garganta. Quizá ahogarla, estrangularla, pero la mano de Mademoiselle Stangerson consiguió aferrar, tanteando, el revólver que estaba en el cajón de la mesa de noche. Revólver que había ocultado allí desde que temía las amenazas del hombre. El asesino ya blandía sobre la cabeza de la desdichada aquella arma terrible en las manos de un Larsan Bollmeyer, un hueso de carnero. Pero ella aprieta el gatillo. El tiro sale y hiere la mano, que abandona el arma. El hueso de carnero cae al suelo, ensangrentado por la herida del asesino.
Este vacila, se apoya en la pared, marca en ella sus dedos rojos, teme recibir otro balazo y huye. Ella lo ve cruzar el laboratorio, escucha, tarda mucho en saltar por la ventana. Por fin salta, corre a la ventana y la cierra. Su padre habrá visto algo. Ahora que ha desaparecido el peligro, todo su pensamiento se dirige a su padre. Dotada de una sobrehumana energía, le ocultará el hecho. Y cuando Monsieur Stangerson vuelva, encontrará cerrada la puerta del cuarto amarillo y su hija en el laboratorio, inclinada sobre su escritorio, absorta ya en el trabajo. Rouletabille se vuelve entonces hacia Monsieur Darzac. «Usted sabe la verdad», exclama. «Díganos si las cosas sucedieron así». «Yo lo ignoro todo», respondió Monsieur Darzac. «Usted es un caballero», dice Rouletabille, cruzándose de brazos. «Pero si Mademoiselle Stangerson estuviese en estado de saber que está usted acusado, le eximiría de su compromiso, y le rogaría que dijera todo lo que le ha confiado. Ella misma vendría a defenderlo». Monsieur Darzac no hizo un movimiento ni pronunció una palabra. Miró con tristeza a Rouletabille. «En fin», exclamó éste, «puesto que Mademoiselle Stangerson no está aquí, es necesario que esté yo. Pero créame, Monsieur Darzac, el mejor medio, el único de salvar a Mademoiselle Stangerson y de devolverle la razón, sería que usted se hiciera absolver». Una salva de aplausos acogió esta última frase. El presidente ni siquiera intentó refrenar el entusiasmo de la sala. Robert Darzac estaba salvado. No había más que mirar a los jurados para estar seguro de ello. Entonces el presidente exclamó: «Pero, ¿qué misterio es ese que hace que Mademoiselle Stangerson, a quien se trata de asesinar, disimule semejante crimen a su padre?» «Eso, monsieur», dijo Rouletabille, «lo ignoro. Es algo en que no quiero inmiscuirme». «Usted se niega siempre, Monsieur Darzac, a decirnos cuál fue el empleo de su tiempo, mientras que se atentaba contra la vida de Mademoiselle Stangerson». «No puedo decirle nada, señor presidente». El presidente imploró con una mirada una explicación de Rouletabille. «Señor presidente, es totalmente justificado pensar que las ausencias de Monsieur Darzac estaban estrechamente vinculadas al secreto de Mademoiselle Stangerson. Por ello, Monsieur Darzac se cree obligado a callar. Imagínese que Larsan, que durante las 3 tentativas ha hecho cuanto pudo para cargar la sospecha sobre Monsieur Darzac, haya dado precisamente esas 3 veces cita a Monsieur Darzac en un lugar comprometedor, citas en que debía tratarse del misterio. Monsieur Darzac se dejará condenar antes de explicar nada que se refiera al misterio de Mademoiselle Stangerson». El presidente, vacilante pero ansioso, exclamó enseguida: «Pero, ¿qué misterio puede ser ese?». «Ah, eso no podría decírselo», repuso Rouletabille saludando al presidente. «Pero me parece que ahora sabe usted lo bastante como para absolver a Monsieur Darzac, a menos que Larsan vuelva, pero no creo», concluyó echándose a reír. Todo el mundo rió con él. «Una última pregunta», dijo el presidente. «Comprendemos, admitiendo sus tesis, que Larsan haya querido cargar las culpas sobre Robert Darzac. Pero ¿qué interés tenía en arrojarlas también sobre el abuelo Jacques?». «El interés de mostrarse hábil, aniquilando él mismo las pruebas que había acumulado. Es una treta que a menudo le sirvió para apartar la sospecha sobre él. Probaba la inocencia del uno antes de acusar al otro. Piense usted, señor presidente, que un asunto como este que nos ocupa debe haber sido muy meditado por Larsan. Le aseguro que lo había estudiado todo y que estaba al tanto de los menores detalles sobre las habitaciones y las costumbres de las personas. Si tiene usted curiosidad de saber cómo se había documentado, llegará a averiguar que en cierto momento habíase convertido en el mandadero entre el laboratorio de seguridad y Monsieur Stangerson, a quien se le pedían experimentos. Así fue como antes del crimen pudo penetrar 2 veces en el pabellón. Estaba disfrazado de tal suerte que el abuelo no lo reconoció. Pero él, Larsan, encontró medio de robarle un par de zapatos, una boina vieja que el buen servidor de Monsieur Stangerson había atado en un pañuelo para llevarlo sin duda a uno de sus amigos, carbonero en Epinay. Cuando fue descubierto el crimen, el abuelo, al reconocer los objetos, evitó decirlo a nadie. Eran demasiado comprometedores, y esto es lo que explica su azoramiento en aquella época, cuando nos referíamos a ellos. Todo esto es muy sencillo y he obligado a Larsan a confesármelo.
Esa es su manera, ese es su estilo personal. Así operó también en el asunto del Crédit Universel y de los lingotes de oro de la Casa de Moneda. Esos casos hay que reverlos, señor presidente, porque están encerrados algunos inocentes en las prisiones desde que Bollmeyer Larsan pertenece a la policía de seguridad. Y así finaliza, amigos, el anteúltimo capítulo de esta hermosa historia que hemos leído. Ya hemos conocido todos los detalles increíbles de esta historia, cómo Rouletabille resuelve todo de una manera sencilla y razonable. Al comienzo todo tira a ser fantástico, ¿verdad? Dice el abuelo Jacques, habla del animalito de Dios, se habla de una bruja, la señora Agenux, se habla de sucesos sobrenaturales. Y este joven hace que todo ingrese, como dice él, en su círculo de razón, ¿verdad? Si no había nadie en el cuarto, entonces es porque no había nadie, sencillamente. Eh, pero ¿quién podría pensar en eso, verdad? Cuando ve huellas, cuando ve a Mademoiselle Stangerson tirada en el suelo, golpeada, cuando ven un arma. Sinceramente esta historia me apasiona, me gusta mucho. Eh, yo la había leído hace mucho tiempo, pero no recordaba nada prácticamente. Y, y volver a leerla y volver a tener esa sensación de querer saber más y más es impagable. Así que gracias, señor Gastón Leroux, allá donde esté, en la dimensión que quiera. Así que no esperen un poquito más, no se vayan. Nos queda un último capítulo más, cortito. Este se hizo bastante largo, pero bueno, no quería dividirlo en dos, porque los iba a dejar con mucho suspenso, sinceramente, y tampoco quería eso. Así que mañana nos encontraremos de vuelta con un pequeño capitulito. Así que hasta acá llegamos por hoy. Mañana los espero para concluir esta maravillosa historia. Y como siempre agradezco muchísimo a todos ustedes que están ahí escuchando. Quisiera conocer su opinión acerca de esta resolución. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Quién era el asesino para ustedes? Yo realmente jamás pensé en Larsan. Así que aquí está, bueno, este maravilloso escritor mostrando esta historia que ya en su momento tuvo alto impacto, ¿verdad? Gracias y hasta la